El Vaticano te está ocultando cosas a plena vista y probablemente ni siquiera te diste cuenta. Prepárate para dejarte sorprender por los obeliscos robados de la Ciudad del Vaticano, la misteriosa piña, la estatua del patio del Vaticano y muchos otros simbolismos paganos antiguos. ¿Estás listo para aprender la verdad? Bienvenido a otro episodio de Espiritualidad. 1. Simbolismo de la glándula pineal y la piña. En un patio frente al Museo del Vaticano, conocido como el Patio de la Piña, hay una piña gigante de bronce de 13 pies de altura. Pero, ¿por qué? Oficialmente llamada Fontana de la Pina, esta piña formaba originalmente parte de una fuente romana. Alguna vez estuvo al lado del templo de Isis, cerca del Panteón. Durante la Edad Media, fue trasladado para exhibirse en el patio de la antigua Basílica de San Pedro. Sin embargo, en 1608 fue trasladado por segunda vez a su ubicación actual. Para cualquiera que visite la Ciudad del Vaticano, es probable que ver la Fontana de la Pina esté en su itinerario. Pero, ¿conocen realmente la verdadera historia detrás de esta misteriosa piña? En lo profundo del cerebro humano hay una pequeña y misteriosa glándula que ha fascinado a la gente durante siglos. La glándula pineal. Esta parte del sistema endocrino con forma de piña del tamaño de un guisante se encuentra cerca del centro del cerebro. También se ha relacionado durante mucho tiempo con símbolos de ojos sagrados y piñas en culturas antiguas. Pero, ¿cuál es el problema con esta pequeña glándula? La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, se encuentra en la mayoría de los vertebrados y a menudo se la denomina fotorreceptor atrofiado u ojo vestigial. A pesar de su pequeño tamaño, es fácil de detectar con las radiografías modernas. Debido a sus altos niveles de calcificación, los científicos han comenzado recientemente a descubrir su propósito biológico, pero la intriga que lo rodea se remonta a milenios. La glándula pineal, llamada así por su parecido con una piña, ha inspirado numerosos símbolos culturales. En la antigüedad, la piña era vista como el fruto del árbol de hoja perenne, que simbolizaba la vida eterna. Su forma también lo convirtió en un símbolo fálico que representa la creación misma de la vida. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con la glándula pineal? Las civilizaciones antiguas de todo el mundo presentaban imágenes de piñas en su arte y rituales. En Asiria, los genios alados a menudo sostenían cubos y piñas en los relieves de los palacios. Algunas de estas imágenes se pueden ver en el palacio del rey Sargón II, en Dor Sharakin. Estas figuras, que datan de entre 713 y 716 a.C., utilizaban piñas en rituales de purificación o fertilización, enfatizando su significado sagrado. En Egipto, el bastón de Osiris, que data aproximadamente del 1224 a.C., mostraba dos serpientes entrelazadas hasta formar una piña en la parte superior. Algunos investigadores relacionan estas serpientes con el concepto hindú de energía kundalini. La piña probablemente simbolizaba la glándula pineal o chakra ajna, conocido como el tercer ojo. Incluso los griegos y los romanos se sumaron a la acción de las piñas. Dioniso, conocido por los romanos como Baco, a menudo llevaba un tirsis, un bastón adornado con hojas de hiedra y rematado con una piña. Este bastón se utilizó en rituales místicos que resaltaban la importancia espiritual de las piñas. Los romanos fueron un paso más allá al construir una enorme estatua de bronce en forma de piña, que como saben ahora se encuentra frente al Vaticano. Entonces, ¿cuál es la conexión entre la piña y la glándula pineal? Muchos creen que la glándula pineal está relacionada con el concepto del tercer ojo, que representa la percepción espiritual y la conciencia superior. Las culturas antiguas parecen entender esto y utilizan la piña como un poderoso símbolo de iluminación y vida eterna. Desde los ritos de purificación asirios hasta los bastones espirituales egipcios y las fuentes romanas, la piña ha sido durante mucho tiempo un potente símbolo de la vida, la iluminación y los misteriosos poderes del cerebro humano. Entonces, ¿hay algo que el Vaticano sabe y que no quiere compartir con el resto de nosotros? 2. Cibeles y la adoración. Adagón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos símbolos religiosos parecen extrañamente familiares o antiguos? Bueno, abróchate el cinturón porque nos sumergiremos en un torbellino de historia, dioses antiguos y algunas elecciones de moda inesperadas en una iglesia católica. Revelemos el misterio de Cibeles y el culto al dragón. Primero, hablemos de símbolos. Desde la antigüedad, los símbolos han sido el lenguaje secreto de las religiones desde Egipto hasta Roma.
Estos símbolos transmitían significados poderosos, a menudo relacionados con dioses y creencias espirituales. Pero aquí está el truco. Muchos de estos símbolos todavía existen hoy en día, ocultos a plena vista, a menudo desapercibidos o malentendidos. Da un paseo por una iglesia católica y es posible que veas algún tocado curioso. El suqueto, un pequeño casquete que usan sacerdotes, cardenales y el papa, no es solo una declaración de moda peculiar. Entonces, ¿por qué lo usan los líderes católicos? Bueno, no se trata solo de cubrir las zonas calvas. Esta prenda tiene sus raíces en el antiguo culto a Cibeles, la diosa madre de Roma. Allá por el año 2000 a.C., los seguidores de Cibeles, incluidos los sacerdotes del sol en Egipto, llevaban una gorra similar para mostrar respeto y sumisión a esta poderosa diosa. Pero agárrense del sombrero porque la trama de la propia Biblia advierte contra el culto a Cibeles, conocida en algunos textos como Astoret, diosa de la fertilidad, la sexualidad y la guerra. En Jueces, capítulo 10, versículo 6, los israelitas son llamados a servir a los Baales y a Astoret. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7, dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Entonces, ¿por qué los líderes católicos más prominentes usan el birrete de la buena pregunta? Realmente no tengo una respuesta definitiva para ti. Es una extraña tradición basada en creencias paganas que todavía se practican hoy en día. Y hablando de cubrirse la cabeza, ¿qué pasa con la mitra, el sombrero alto y puntiagudo que usa el clero católico? Bueno, este sombrero original representa a Dagón, el dios pez babilónico. Sí, escuchaste bien. Dagón era muy importante en la antigua Babilonia y simbolizaba la agricultura, el excedente de alimentos y la buena fortuna. Los sacerdotes babilónicos llevaban un tocado en forma de pez con una boca de pez abierta en la cabeza y un cuerpo de pez envuelto sobre ellos como una capa. Pero esto no era un simple disfraz. Era un símbolo religioso serio. Y adivina qué. El mismo sentido de la moda a pescado está vivo y coleando hoy en día. Cardenales católicos, obispos y el Papa Dona Mater, que se parecen sorprendentemente a los tocados de los dagones. Incluso puedes ver al Papa Francisco I luciendo este antiguo símbolo. Según Jeremías capítulo 1, versículo 16, Dios advirtió a los judíos contra la adoración de dioses babilónicos. Sin embargo, aquí vemos un guiño a estas deidades con atuendos religiosos modernos. Quiero decir, eso no puede ser bueno. Entonces, ¿por qué persisten estos antiguos símbolos en la Iglesia Católica? ¿Es un guiño a la tradición, un mensaje oculto o algo completamente distinto? Es una pregunta que vale la pena reflexionar. 3. Los simbolismos alrededor de la Pascua. La próxima vez que veas uno de estos símbolos de Pascua, ¿quieres saber cómo pasamos de una historia solemne de resurrección a conejitos y huevos en Pascua? No tiene mucho sentido cuando lo piensas. Quiero decir, ¿qué tienen que ver los conejitos con Jesús? Y los conejos no ponen huevos, entonces, ¿cómo encajan? Coge tus cestas y sumérgete en la colorida historia de esta celebración primaveral. La Pascua, celebrada por los cristianos de todo el mundo durante unos 1700 años, marca la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿cómo terminamos con huevos, conejitos y pollitos en una historia sobre la crucifixión y la resurrección? Alerta de spoiler. Se trata de renacer y combinar viejas tradiciones con otras nuevas. En la época en que el cristianismo se estaba extendiendo, no se limitó a borrar las costumbres paganas existentes. En cambio, los incorporó hábilmente. Esta combinación hizo que fuera más fácil para las personas aceptar la nueva religión, manteniendo algunas de sus queridas tradiciones existentes. Piense en ello como un batido cultural que mezcla lo antiguo y lo nuevo, para obtener un sabor que todos puedan disfrutar. Tomemos como ejemplo el nombre de Pascua. ¿Has oído hablar alguna vez de Istra, la diosa anglosajona de la primavera? ¿No? Bueno, no estás solo. Según el venerable Beda, un monje inglés del siglo VIII, abril solía llamarse Eostremanath, o mes de Istra, que lleva el nombre de Istra. Y durante ese mes la gente celebraba con fiestas en su honor. Esta diosa de la primavera simbolizaba nuevos comienzos, muy parecidos a los temas de resurrección y renacimiento en el cristianismo. ¿Y ahora qué pasa con esos huevos? Los huevos han sido un símbolo de nueva vida en varias culturas. Los antiguos persas solían regalar huevos decorados durante el equinoccio de primavera, marcando el año nuevo. Los huevos, aparentemente sin vida pero llenos de vida nueva, encarnan perfectamente el milagro del renacimiento.
tanto en la naturaleza como en las enseñanzas cristianas. Y luego está el conejo de Pascua, o debería decir la liebre de Pascua. La liebre ha sido un símbolo de fertilidad y nueva vida durante siglos. Quiero decir, ¿no has oído el dicho de criar como conejos o algo parecido? Normalmente la frase va dirigida a una pareja con muchos hijos. En la Europa del siglo XVIII, algunas personas intentaron desterrar de la Pascua las costumbres relacionadas con la liebre debido a sus raíces paganas. Pero estos intentos no pudieron evitar que el conejito saltara a nuestros corazones y tradiciones navideñas. Incluso el momento de la Pascua tiene un toque pagano. En lugar de caer en una fecha fija, la Pascua se celebra el domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Esta programación lunar refleja antiguas prácticas paganas y se decidió en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C. Hable sobre el pluriempleo como una fiesta cristiana. Y a medida que el cristianismo se extendió, superpuso la historia de la resurrección a las celebraciones primaverales del Renacimiento existentes. Esta unificación hizo que la nueva fe fuera más identificable para aquellos que ya celebraban la renovación cíclica de la naturaleza. La próxima vez que esté mordisqueando conejitos de chocolate o buscando huevos de Pascua, recuerde que estas divertidas tradiciones están profundamente arraigadas en costumbres antiguas que celebran la nueva vida y el renacimiento. Esto es ciertamente algo que el Vaticano preferiría mantener enterrado. El Papa preferiría que creas que la Pascua siempre ha girado en torno a Jesús y la resurrección. Pero ahora sabes la verdad. Sin embargo, eso no significa que tengas que dejar de comer gominolas. 4. Los obeliscos de la Ciudad del Vaticano. ¿Qué diablos es esa estructura alta y puntiaguda en la Plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano? Mucha gente se ha preguntado esto, sin duda. Así que déjame darte algunas respuestas. Frente a la Basílica de San Pedro se alza orgulloso un obelisco egipcio, y no es solo una decoración elegante. Los obeliscos eran muy importantes en el antiguo Egipto, marcaban la entrada a los templos y señalaban zonas de culto al sol. Representaban a Ra, el dios sol egipcio, que era la deidad suprema, el creador de la humanidad y la fuente de toda luz y calor. Puedes pensar en Ra como el MVP del mundo antiguo, que proporciona de todo, desde calidez hasta cultivos. Entonces, ¿cómo acabó un obelisco egipcio en el corazón de la Ciudad del Vaticano? Bueno, este en particular ha tenido un gran recorrido. Originalmente construido por el faraón Ramsés II para el templo de Ra en Heliópolis, más tarde fue trasladado a Roma por los romanos que estaban realmente interesados en la cultura egipcia. Se colocó cerca de un santuario dedicado a la diosa egipcia Isis y finalmente llegó al Panteón, un templo para todos los dioses. Cuando el Panteón se convirtió en una iglesia católica romana, estaba dedicado a la Virgen María y a todos los mártires, mezclando tradiciones paganas y cristianas. Pero el movimiento más famoso se produjo en 1586, cuando el Papa Sixto V decidió colocar este obelisco frente a la Basílica de San Pedro. Y no solo se deja caer al azar, sino que está rodeado por una rueda solar que se alinea con el equinoccio de primavera, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Durante el amanecer del equinoccio de primavera, el obelisco proyecta una sombra hacia la cúpula de la Basílica de San Pedro. Este no es solo un truco genial con las sombras. Se dice que simboliza la unión del dios Sol y la diosa Luna. Es como una unión pagana cósmica justo en medio de la Ciudad del Vaticano. Ahora abramos la Biblia en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 5, donde el segundo mandamiento de Dios esencialmente dice que no se debe crear una figura tallada, ni ninguna representación de cosas en el cielo, arriba, en la tierra abajo, o en el cielo, agua bajo la tierra. Continúa diciendo que no debes inclinarte ante ellos ni adorarlos, porque el único Dios verdadero es un Dios celoso. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué la Iglesia Católica venera este monumento pagano? La respuesta podría estar en la mezcla de tradiciones. A medida que el cristianismo se extendió, a menudo incorporó costumbres locales para hacer más identificable la nueva fe. El obelisco, que alguna vez fue un símbolo del dios sol egipcio Ra, se convirtió en parte del paisaje cristiano. Esto quizás simboliza la aceptación de toda la historia por parte de la Iglesia y la continuidad del culto, aunque con un enfoque diferente. El imponente obelisco de la Plaza de San Pedro es un monumento que une el antiguo culto al sol con la fe moderna, proyectando sombras y preguntas a partes iguales. ¿Por qué la Iglesia lo venera?
Quizás porque la historia, como el sol, siempre encuentra la manera de brillar a través del pavo real. En los mitos antiguos, una vez que uno empieza a notar los símbolos a su alrededor, es como encontrar huevos de Pascua escondidos en un videojuego. Aparecen por todas partes. Tomemos como ejemplo el símbolo número 5, el pavo real. Los visitantes del Vaticano a menudo se dan cuenta de su importancia. Muchos están emocionados de fotografiar la famosa estatua de piña gigante y la escultura del mundo dentro de una escultura mundial en el patio de piñas. Sin embargo, lo que realmente destaca son los dos majestuosos pavos reales a cada lado de la piña. La piña en sí no es una decoración de jardín común y corriente. Como ya mencioné, simboliza la glándula pineal, a menudo llamada chakra del tercer ojo. Este ojo místico que todo lo ve, también conocido como el mal de ojo o el ojo de la mente, tiene como objetivo alcanzar una conciencia superior y convertirse en el creador. Es bastante profundo para un adorno de patio, pero los pavos reales son igualmente significativos. En la Iglesia Católica, el pavo real representa la inmortalidad y la resurrección. Según la leyenda, la carne del pavo real no se pudre después de la muerte, y cuando mudan sus plumas, aparecen otras nuevas aún más vibrantes. Y es por eso que se utilizan plumas de pavo real para decorar las iglesias durante la Pascua, reflejando la resurrección de Jesucristo. Estas plumas también prevalecen en el arte y la iconografía relacionados con la muerte y el renacimiento. Pero el simbolismo del pavo real se extiende aún más. En la mitología musulmana, el pavo real guarda las puertas del paraíso. Sin embargo, también es la criatura que permite que Satanás entre al jardín del Edén para tentar a Eva. En la antigua Grecia, el pavo real está vinculado a Argos, un monstruo con 100 ojos que representa el ojo que todo lo ve. Este concepto se remonta a la Europa medieval, donde las plumas de pavo real se consideraban de mala suerte. Este concepto de todo lo que bebe y del mal de ojo se conecta con el chakra del tercer ojo, que está representado por la piña. Entonces, la presencia de pavos reales junto a la piña en el Vaticano significa dualidad, buena y mala suerte, conciencia superior y subconsciencia. El pavo real también tiene profundas raíces en otras culturas. En la mitología egipcia se asocia con los dioses del sol Amón, Ra y Horus, quienes son asesinados y resucitados. En la mitología hindú, el pavo real está vinculado a la diosa Saraswati, que representa el conocimiento y la verdad. Sin embargo, aquí el pavo real simboliza la imprevisibilidad y los cambios de humor. El filósofo hermético Heinrich Kundrath llamó al pavo real el alma del mundo, simbolizando el poder de la naturaleza para generar vida. El psicoanalista Carl Jung también veía al pavo real como un símbolo del yo, renovando sus plumas anualmente, al igual que la naturaleza. Entonces, en última instancia, los dos pavos reales junto a la piña representan la dualidad de la conciencia. Nos recuerdan que los pensamientos positivos y negativos crean la realidad, buena o mala. A pesar de su belleza, el pavo real es también un símbolo de orgullo, uno de los 7 pecados capitales. Sin embargo, esta sensación de logro puede ser de doble filo, instando a uno a sentirse satisfecho con los logros sin buscar un reconocimiento indebido. Y curiosamente, los pavos reales comen serpientes venenosas, lo que representa la conquista de la demostración interior, de que derrotar así a estos demonios eleva la conciencia y transforma la energía, y aprender a hacer esto puede conducir a un estado superior de conciencia. Sin duda, eso es algo en lo que pensar la próxima vez que veas un pavo real. Y ese es especialmente el caso si ves a los pavos reales en el patio de piñas de la Ciudad del Vaticano. El ritual del Año Nuevo cuando el Vaticano celebra el Año Nuevo, el 1 de enero de cada año con su misa papal especial. ¿Crees que saben que realmente están celebrando un evento pagano? Hablemos de los fascinantes orígenes de nuestras celebraciones de Año Nuevo, que se remontan a un antiguo dios romano llamado Jano. Esta deidad de 2 caras, que no tiene equivalente griego, tiene que ver con las tradiciones. Un rostro mira hacia el pasado, reflexiona y analiza, mientras que el otro mira hacia adelante con esperanza. Puedes imaginarlo como el mejor entrenador de vida en gestión del tiempo. Jano no era solo una figura menor, era el maestro de los comienzos. El poeta romano Ovidio lo describió como Jano de 2 cabezas, un abridor del año que se desliza suavemente. Presidió puertas y portones, simbolizando todas las transiciones. ¿Conoces ese viejo dicho que dice que cuando se cierra una puerta, se abre otra? Bueno, Jano era básicamente la personificación de esa frase.
Ya fuera el comienzo del día, del mes o del año, Jano estaba involucrado. Enero, el primer mes del año, incluso lleva su nombre. Su función era supervisar todas las transiciones, desde cruzar un umbral hasta comenzar un nuevo trabajo, desde el nacimiento hasta la muerte, e incluso el paso de la guerra a la paz. Los romanos se tomaban muy en serio sus puertas. Por extraño que parezca, creían que caminar a través de ellos con intención podría traer buena suerte. A menudo colocaban imágenes de Jano o tallaban una llave encima de las puertas para recordarles que debían ser conscientes de sus transiciones. ¿Por qué una llave? Bueno, a menudo se representaba a Jano sosteniendo una llave en la mano, ya sabes, para abrir puertas, portones y cosas así. Esta práctica continúa en muchas culturas hoy, pero los símbolos sobre las puertas sirven como bendiciones o gestos de bienvenida. Entonces, si está buscando una manera de traer buena suerte a su hogar, considere colocar un símbolo significativo sobre su puerta. Honrar a Jano durante el nuevo año implicaba rituales diseñados para complacer al dios. Una ofrenda tradicional fue clave. Sorpresa, sorpresa. Este regalo representó el control de Jano sobre las puertas de enlace y los nuevos comienzos. Y para abrazar verdaderamente el espíritu de Jano, la gente reflexionaría sobre el año pasado y luego planificaría para el futuro. Este ritual de mirar simbólicamente a ambos lados en el umbral del nuevo año es una de las tradiciones más antiguas y duraderas de la humanidad. Entonces, al recibir el año nuevo, la gente piensa en Jano y coloca una llave sobre su puerta, tomándose un momento para reflexionar sobre el pasado y planificar el futuro. Es un ritual que ha resistido la prueba del tiempo y por una buena razón. Después de todo, ¿quién no querría un poco más de suerte y sabiduría al iniciar un nuevo año? Otro símbolo es la rueda de Baal. Ahora, ¿quién está dispuesto a seguir adorando al sol? Cuando les presenté el obelisco egipcio en la plaza de San Pedro, mencioné que está rodeado por una rueda solar, o más específicamente, está rodeado por la rueda de Baal. ¿Pero quién es Baal? ¿Qué es una rueda solar? ¿Y qué hace en la ciudad del Vaticano? Justo en el centro de la plaza de San Pedro, en el corazón de la ciudad del Vaticano, encontrarás un diseño de 8 ruedas con forma de sol, un símbolo con profundas raíces paganas. En el centro de esta rueda solar se encuentra un imponente obelisco que fue transportado desde Heliópolis a Roma por el emperador Calígula. Algunos afirman que la palabra obelisco se traduce literalmente como órgano de reproducción de Baal, o eje de Baal. ¿Quién era Baal? Bueno, él era un dios del clima, específicamente de las tormentas y la fertilidad. Fue adorado por los fenicios y cananeos. Hoy en día, Baal es mejor conocido por ser el antagonista del culto a Yahvé de los israelitas de la Biblia. Y según tablillas cuneiformes que datan de mediados del siglo XIV y finales del XIII, Baal reemplazó a él y se convirtió en el rey de los dioses. El obelisco del Vaticano sirvió originalmente como monumento en el antiguo Egipto, dedicado al culto al sol. Su presencia en la plaza de San Pedro no es solo un guiño a la arquitectura antigua. Lleva consigo el simbolismo del sol, vinculándolo con la adoración de Ra, el dios sol egipcio. Y para darle un toque especial, también hay una rueda solar más pequeña de 4 rayos en el cuadrado, similar a la que se encuentra en un altar de piedra en el antiguo templo de Baal, en Azorous. Estas ruedas solares y obeliscos eran símbolos profundamente arraigados en las culturas paganas de los romanos y los egipcios. Ahora aquí es donde se vuelve aún más intrigante. La Iglesia Católica, que estableció su dominio en Roma, incorporó estos símbolos paganos a sus espacios sagrados. ¿Significa esto que la Iglesia adora en secreto a estos dioses antiguos? Bueno, los teóricos de la conspiración podrían llegar a esa conclusión. Sin embargo, es más probable que se trate de una combinación de tradiciones para crear continuidad y aceptación entre los conversos. Los romanos estaban muy familiarizados con estos símbolos, asociándolos con sus propios dioses y rituales. Cuando la Iglesia incorporó estos símbolos, ayudó a facilitar la transición de los paganos que se convertían al cristianismo. Pero los críticos argumentan que esta inclusión es un signo de idolatría. Sin embargo, pasajes bíblicos como Segunda de Reyes capítulo 21, que condena el culto a dioses falsos e ídolos. Curiosamente, sin embargo, el diseño de la rueda solar también aparece en otras culturas antiguas, como el símbolo babilónico del dios Sol, Shamash. Este símbolo presentaba un disco solar con 4 estrellas onduladas y rayos de sol, que a menudo se encuentran en columnas y relieves de paredes asirios.
Entonces, ¿qué está pasando realmente en la Plaza de San Pedro? La presencia de estos símbolos antiguos podría verse como la aceptación de la historia por parte de la Iglesia. Podría ser un intento de tejer diversos hilos culturales en un solo tapiz. O tal vez sea simplemente que los diseños antiguos lucen realmente geniales y añaden una capa de mística a la experiencia religiosa moderna. Pero los símbolos a menudo conllevan los significados que les asignamos. Entonces, ya sea la rueda solar, el obelisco o cualquier otro motivo antiguo, su significado evoluciona con el tiempo y la interpretación. Otro símbolo que podemos visualizar en el Vaticano es el hexagrama satánico. La estrella de 6 caras, también conocida como hexagrama, a menudo se asocia con rituales satánicos y magia oscura. Entonces, ¿qué está haciendo en el ámbito del catolicismo? Primero aclaremos de qué se trata el hexagrama. Esta estrella de 6 caras ha sido un símbolo poderoso durante siglos. Utilizadas por los antiguos babilonios, egipcios y asirios, se sabía que estas culturas participaban en prácticas que, según algunos, tenían que ver con adorar a Satanás. Elena Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, escribió: Lucifer es el Dios verdadero. También incluyó el hexagrama en el emblema de su sociedad. Habla de abrazar el lado oscuro, pero la cosa no termina ahí. Los satanistas, luciferinos, astrólogos y brujas han utilizado un hexagrama para convocar poderes demoníacos. El número 6 es central en este símbolo. 6 puntas, 6 triángulos y un hexágono de 6 lados, que numéricamente equivale a 666, el infame número de la bestia. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Muchos cristianos conocen este símbolo como la estrella de David, pero los historiadores sostienen que el rey David nunca usó una estrella. El nombre suena bonito e inocente, pero tiene un poco de desvío histórico. En realidad, fue el rey Salomón, hijo de David, quien incursionó en la brujería, la magia y el culto idólatra. Usó un hexagrama en rituales dedicados a deidades como Astoret y Moloch. En la Biblia, Esteban acusó a los líderes judíos diciendo: «Y tomasteis la tienda de Moloch y la estrella de vuestro dios Ramfán, las figuras que hicisteis para adorarlos». Hechos, capítulo 7, versículo 43. Esta acusación sugiere que el hexagrama tenía asociaciones oscuras mucho antes de que fuera conocido como la estrella de David. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica utiliza este símbolo aparentemente satánico? Esta estrella de 6 caras se puede ver varias veces en el suelo del Museo del Vaticano y ha aparecido en la mitra del Papa en el pasado. ¿Pero es un signo de lealtades ocultas? ¿O simplemente una reliquia de la historia incomprendida? Quizás la Iglesia lo adaptó para conectar diferentes culturas, o es simplemente otro símbolo antiguo añadido a sus muchas tradiciones. O tal vez el Papa adore a Satanás en su tiempo libre. Vale, probablemente no sea el último, pero quién sabe realmente. Las fechas entran en la categoría de símbolos ocultos. Por ejemplo, Saturnalia se convirtió en Navidad. ¿Cómo se transformó el festival romano Herodi en la acogedora fiesta de regalos que conocemos como Navidad? Para responder a esa pregunta, tenemos que hacer un viaje a la antigua Roma. Prepárese para aprender cómo Saturnalia se transformó en una de las fiestas más celebradas del mundo. Definitivamente, esto no es algo que el Vaticano quiera que la gente sepa. Si nunca antes has oído hablar de Saturnalia, no te preocupes, no estás solo, y eso es intencionado. Saturnalia se celebró en honor al dios romano Saturno. Fue una fiesta que se trajo a la antigua Roma. En este día tan especial se invirtieron ciertos roles. Esclavos y amos cenaban juntos. Todos vestían ropas coloridas en lugar de togas y se fomentaba el juego. Fue una celebración de la Edad de Oro, una época mítica de paz y prosperidad. El festival, que tenía sus raíces en el festival griego Cronia, se celebraba en pleno invierno y marcaba el final de la temporada de cosecha. Y Saturno, al ser un dios agrícola, fue la estrella del espectáculo. Las festividades incluían banquetes, entrega de regalos e incluso la coronación de un gobernante de las Saturnales, cuyos caprichos todos debían obedecer. Piense en ello como una versión antigua de la fiesta de la oficina, pero con mucha más libertad y alegría. Los obsequios intercambiados durante las Saturnales incluían artículos sencillos como cerámica, dados y velas, que recuerdan a las baratijas que hoy metemos en las medias. Incluso escribir versos similares a las tarjetas navideñas modernas era una práctica común. Cuando Roma hizo la transición al cristianismo en el siglo IV, la exuberancia de las Saturnales no pudo suprimirse por completo.
En cambio, muchas de sus costumbres fueron absorbidas por la nueva festividad que todos conocemos y amamos, la Navidad. La fecha del 25 de diciembre, celebrada como el nacimiento de Jesucristo, coincide con la fiesta romana de Dies Natalis Solis Invicti, el cumpleaños del Sol Invicto. Esta inteligente medida ayudó a los romanos paganos a incorporarse a las nuevas tradiciones cristianas. La mayoría de los eruditos no creen que Jesús en realidad nació el 25 de diciembre. En cambio, la fecha se fusionó con festividades paganas existentes para hacer la transición más suave. Después de todo, ¿qué mejor manera de convertir a la gente que manteniendo sus tradiciones navideñas favoritas? Hoy vemos los ecos de Saturnalia en nuestras celebraciones navideñas, los banquetes, la entrega de regalos y el sentido general de alegría y comunidad. Incluso el concepto de árboles de Navidad se originó a partir de esta antigua festividad. De hecho, en aquel entonces se adoraba a los árboles de hoja perenne. Los romanos no llevaban los árboles al interior, pero definitivamente los decoraban con símbolos del sol y estrellas, lo que debería resultar muy familiar en Escandinavia. Sin embargo, cuando Saturnalia se extendió allí, la gente llevaba árboles de hoja perenne a sus casas durante el solsticio de invierno para ahuyentar al diablo. Si bien Saturnalia no se convirtió en Navidad de manera directa, su espíritu festivo perdura, lo que hace que la temporada navideña sea un momento de calidez y unión para las familias de todo el mundo. La próxima vez que cuelgues tu media o hagas un regalo, recuerda que estás participando en una tradición que se remonta a la antigua Roma, sin las togas y los roles de amo de esclavos, por supuesto. ¿Qué tal si vamos por más? La transustanciación, la Sagrada Comunión o Eucaristía, es uno de los aspectos más intrigantes del catolicismo. Implica la transformación del pan y el vino en la carne y la sangre reales de Jesucristo durante la misa, un proceso conocido como transustanciación. A diferencia de otros rituales simbólicos, los católicos creen que esta transformación es literal. Consumen el cuerpo y la sangre de Cristo para volverse uno con Dios. ¿Pero de dónde surgió esta idea? Sorprendentemente, existían rituales similares en el antiguo mundo grecorromano, específicamente dentro de las misteriosas y secretas religiones misteriosas. Estos cultos clandestinos a menudo incluían comidas compartidas en las que los participantes consumían simbólicamente carne y sangre de sus dioses. Tomemos como ejemplo los misterios mitraicos. Este culto, que fue popular en el Imperio Romano alrededor del año 300 a.C., adoraba a Mitra, el dios de la amistad, los contratos y el orden. Los seguidores del mitraísmo participaban en rituales que incluían pastel y una bebida sagrada llamada Homero. Se creía que esta bebida encarnaba la esencia de los dioses. Suena familiar, ¿verdad? Pero eso no es todo. Incluso antes, alrededor del año 3100 a.C., en Egipto, los sacerdotes consagraban pasteles para transformarlos en la carne del dios Osiris, que luego se comían. Esto muestra que el concepto de consumir la esencia de una deidad tiene raíces antiguas y no era exclusivo del cristianismo o del mitraísmo. Ahí lo tienes. El ritual de la Eucaristía tiene profundas conexiones históricas que evolucionan desde prácticas antiguas donde consumir la esencia de un dios era un tema común. Si bien los católicos de hoy en día tal vez no piensen en Mitra u Osiris durante la comunión, estas antiguas tradiciones resaltan una continuidad en las prácticas religiosas, desde los sacerdotes egipcios hasta los cultistas romanos. El recorrido de esta tradición es tan rico y complejo como el acto mismo de transustanciación. No dejemos a un lado el arte cristiano de la Roma pagana. En 2012, los arqueólogos del Vaticano mostraron la tumba bellamente restaurada de la familia Aureli, brindándonos una mirada fascinante de cómo evolucionó el arte cristiano a partir de la Roma pagana. Esta tumba del siglo III, encontrada en 1919, bajo lo que hoy es una sala de exposición de automóviles Fiat en Roma, reveló una mezcla de diferentes símbolos religiosos de esa época. Las paredes de las tumbas están cubiertas de pinturas que combinan símbolos paganos, cristianos y gnósticos. Monseñor Giovanni Carù dijo que estas imágenes marcaron el comienzo del cambio de Roma de varios cultos paganos y creencias judías al cristianismo. La obra de arte reflejaba una época en la que Roma se estaba volviendo más cristiana. Los murales de las paredes presentaban grandes filósofos, animales coloridos, bellos paisajes y escenas de la Odisea de Homero. También había figuras misteriosas como una mujer con una serpiente bajo sus pies y un hombre creando hombres más pequeños a su lado.
Los eruditos debatieron si estas figuras representaban historias bíblicas como Eva en el jardín del Edén y la creación de Adán, o mitos como una ninfa en el jardín de las Hespérides y Prometeo, creando al hombre. De todos modos, Fabrizio Visconti creía que el tema general era la espera del más allá, un concepto importante para los primeros cristianos. Las decoraciones de las tumbas mostraban la atmósfera diversa y tolerante de Roma en los siglos II y III, antes de que los cristianos enfrentaran una intensa persecución. La restauración de esta tumba llevó más de una década. Bárbara Massai, quien dirigió la restauración, describió el cuidadoso proceso de eliminación de una gruesa costra blanca que había cubierto los murales. Utilizaron técnicas láser avanzadas para eliminar cuidadosamente la costra sin dañar la pintura, revelando imágenes vibrantes debajo. Un descubrimiento sorprendente fue una escena de la Odisea en la que los hombres de Ulises pasan de ser cerdos a convertirse en humanos. La tumba Aureli, que data de principios del siglo III, es un ejemplo notable de cómo se desarrolló el arte cristiano a partir del pasado pagano de Roma. Si bien solo está abierta a grupos pequeños con reserva previa, esta joya escondida muestra cómo surgió gradualmente el arte cristiano. Gracias por mirar. ¿Qué más crees que esconde el Vaticano? Déjamelo saber en los comentarios a continuación y recuerda suscribirte. Esto fue Spirit Dualidad. Nos vemos pronto.